Primeramente, muchas gracias a todos, muy buenas tardes por estar en este congreso y por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Diana Carolina Zambrano Ríos y voy a compartirles un reporte de caso sobre importancia de las habilidades comunicativas en el aprendizaje significativo de personas con discapacidad visual dentro del marco de las habilidades comunicativas en ese aprendizaje significativo. Somos un grupo de trabajo junto con los otros compañeros que pueden visualizar en pantalla y todos somos docentes de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte. Para contextualizarlos un poco sobre cómo será la dinámica de esta presentación, primero voy a introducir al caso, luego realizaré el reporte, luego una reflexión y por último unas conclusiones. Para introducir entonces a este tema, quiero comentarles que la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte es una institución de educación superior que se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, Colombia, en el cual lleva más de 35 años de experiencia en la formación de procesos académicos en el área de la salud, en el área de la administración y en el área del deporte, que es en la cual yo me encuentro adscrita a la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se define a la discapacidad como un estado en el cual puede ser transitorio o puede ser prolongado, en el cual la población no puede acceder a los diferentes estadios sociales y no puede tener no puede presentar comunicación con sus pares de manera convencional. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que el 15% de la población mundial, que es actualmente 1 billón de personas, padecen de discapacidad. Esta discapacidad puede ser cognitiva, visual, auditiva, kinestésica, entre otros. Y reporta que las mujeres o la población femenina tienen o presentan mayores tasas de discapacidad que los hombres adultos de edades avanzadas y estos a su vez de hombres jóvenes. Estas condiciones de discapacidad se aumentan y son notorias a medida que se carecen de acceso a los servicios de salud y a diferentes condiciones de vida de calidad, tales como la educación, la salud, los espacios para compartir en comunidad, la empleabilidad y el transporte. Esto se hace mucho más visible en poblaciones de escasos y medianos recursos. Para el año 2020, de acuerdo a las estadísticas que reporta el sistema o el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, se reporta que el 76.8% de la población con discapacidad se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social. Y el 70,3% de las personas con discapacidad pertenecen al régimen subsidiado. Dentro de los departamentos o de las ciudades con mayor índice de discapacidad se encuentra primeramente Bogotá con el 18,3% de su población y esto de pronto estos porcentajes elevados pueden estar asociados a un número de población mayor, una población de habitantes mayor en esta ciudad. Seguido de Antioquia con el 13,8%, Huila con el 5,1%, Santander con el 4,7% y Cali, que es donde se desenvuelve el contexto que más adelante voy a comunicarles, representa el 4,2% de esa población con discapacidad. De estos, el 39% son adultos mayores, el 15% se reconocen como víctimas del conflicto armado y el 3,8% de las personas con discapacidad se autorreconocen como pertenecientes a un grupo étnico, de los cuales el 72,6% es autorreconocido como indígena, el 26,8% se reconoce como negro o afrodescendiente, raizal o palenquero y el 0,52% como rom o como gitanos.
El contexto al cual voy a introducirlos entonces se desenvuelve en la ciudad de Cali, en la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, y la ciudad de Cali se encuentra ubicado en el departamento del Valle del Cauca, que se ubica o que queda situado en el lado de la costa pacífico del país. Establecemos entonces que la comunicación es un acto dinámico que permite establecer relaciones sociales de calidad y fuertes, además que tiene una importancia en el aprendizaje significativo. Involucra medios ambientes de aprendizaje, y esos medios ambientes de aprendizaje se trasladan no solamente necesariamente al aula de clase, sino también a los entornos sociales que rodean a las personas con y sin discapacidad. Es aquí donde el docente juega un papel clave, puesto que es un actor activo en estos procesos de enseñanza y aprendizaje, en el cual la comunicación juega ese papel importante para establecer en este acto dinámico unos procesos que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Para este caso, entonces, estas son fotos de nuestro reporte de casos. Es un estudiante que ingresó para el año 2020 a la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte al primer semestre del programa profesional en deporte, y el cual yo lo recibí en mi curso de Fundamentos Bioquímicos del Deporte. Es un deportista que desde edades tempranas se autorreconoció como persona con discapacidad visual. Sin embargo, perdió la visión, el 100% de la visión por su ojo derecho. Debido a un accidente, el estudiante pierde el 70% de su visibilidad en el ojo izquierdo, generando o agudizando su discapacidad. Por lo tanto, sus padres deciden eh, vincularlo al Instituto de Ciegos y Sordos de la ciudad de Cali para que pueda aprender braille y pueda tener un tipo de escritura. El estudio realizado, y además en sus etapas previas de es importante resaltar de que aunque y le dio a los entonces, el estudiante ingresa para el año 2020, perdón, aquí me confundí, él es el año 2020, y en este periodo del 2020, entonces, cursa con el estadio de pandemia, que nos permite o nos impulsa a la migración de la modalidad remota debido a que entramos en un periodo de confinamiento global. Este periodo de confinamiento global afectó de manera significativa la comunicación entre los docentes y los estudiantes, además del desarrollo de los componentes educativos que se dictaban en nuestra institución. Esta modalidad es el este curso grandes retos, no solamente para nosotros los docentes, sino para la institución de educación superior, puesto que era el primer caso con discapacidad visual que se presentaba en nuestra institución.
Se habían presentado anteriormente otros casos con discapacidad auditiva, discapacidades cognitivas, discapacidades kinestésicas y se adaptaron diferentes políticas de discapacidad que permitían disminuir las barreras para los espacios, disminuir también las barreras en la comunicación, pero era el primer caso que se obtenía o que evidenciábamos y vivenciábamos en el optáramos por un plan de trabajo alterno, creando medios ambientes de aprendizajes, no solamente en el aula virtual de clases, sino que involucrara su entorno, su familia, entre otros, para construir estos escenarios de aprendizaje significativo. Respecto pues a la perspectiva del estudiante, ya les comenté que es un estudiante o una persona con discapacidad visual, es un atleta de altos logros que incursiona en su independencia física, emocional y afectiva y académica, puesto que él era muy dependiente de sus padres. Al ingresar al ámbito educativo, el estudiante empieza su proceso de independencia y de responsabilidad individual. Dentro del plan de trabajo que se optó, o en el caso tal de mi experiencia y de este reporte de caso, entonces mi plan de trabajo alterno fue la asistencia regular al estudiante a clase para familiarizarlo con el tema. Teníamos las clases en las horas de la mañana, casi siempre de 7 a 10 y media de la mañana, pero con él asistía a la clase, sin embargo, teníamos una clase adicional en una sesión independiente en las horas de la noche, de 7 a 9 de la noche, principalmente, que era cuando podía tener contacto también con sus padres, es decir, que vinculamos como actores activos en su proceso de aprendizaje no solamente al docente, sino también a su comunidad. Esto fue realizado, concertado mediante una reunión previa con los padres de familia, puesto que el estudiante debía los conceptos teóricos que se daban en clase ser reforzados de una manera táctil, de acuerdo o pues con lo relacionado con su tipo de discapacidad. Por lo tanto, se le indicó a los padres de familia la forma para hacer las maquetas y se realizaron de manera acompañada con el docente. Muchas veces nosotros los docentes enviábamos las maquetas a la casa del estudiante y previa reunión al padre de familia indicábamos la manera en la cual íbamos a trabajar con estas maquetas durante la hora de clase. Nos reuníamos con clases adicionales desde las 7 de la noche, a esta hora que los padres de familia podían conectarse también con una sesión sincrónica para trabajar con las maquetas previamente realizadas. Se realizaron ejercicios prácticos desde el aprendizaje basado en problemas debido a que este estudiante también era un deportista de altos logros y por lo tanto a través de su vivencia como deportista de altos logros pudimos comprender estos conceptos propios de esos aspectos bioquímicos relacionados al deporte. Se realizaron las lecturas de la información, de la información complementaria. Estas lecturas fueron realizadas utilizando softwares que permitían la lectura del documento, pero también su hermano jugó un papel importante en este aspecto. Se realizaron evaluaciones orales del mismo modo y de digamos, la misma evaluación que se le realizaba a sus compañeros, debido a que la inclusión no significa evaluar de o tener unos conceptos de una manera diferente, sino evaluar los mismos conceptos y hacer ese espacio un medio ambiente dinámico para que los estudiantes, tanto con condiciones de discapacidad como aquellos que no presentan la condición de discapacidad, puedan aprender significativamente de la misma forma. Además, como este curso era teórico práctico y en el laboratorio se implementaban reacciones químicas que generaban cambios de color, estos cambios de color pues no iban a poder ser percibidos por el estudiante y por lo tanto se cambió las reacciones químicas para que el estudiante pudiera asociar los mismos conceptos, pero esas reacciones ya no iban a ser mediante un cambio de color, sino mediante un cambio de temperatura que él podía palpar.
Como conclusión de nuestro proceso de aprendizaje, no solamente para el estudiante, sino también para el docente, fue un aprendizaje significativo. Es posible concluir que en América Latina y el Caribe la situación es compleja, puesto que se presentan estadios de vulnerabilidad que acrecentan estos estados de las personas con discapacidad. Por ejemplo, estadios de pobreza, estadios de conflicto armado, desigualdad. Corrupción, entre otros, que acrecientan estas condiciones de discapacidad. También concluimos que la inclusión va más allá de generar políticas de discapacidad que permitan el acceso a diferentes instalaciones en los contextos educativos, sino que esta idea debe trascender a asociar todos los elementos del entorno para que el aprendizaje pueda ser significativo y de calidad. Consideramos importante crear vínculos en el aprendizaje mediante el conocimiento primero del contexto académico y segundo del contexto que rodea al estudiante con discapacidad para vincularlos de manera fuerte. Y por último, creemos que el proceso de aprendizaje significativo se construye a partir de un aspecto actitudinal y no a través de políticas que parten desde un aspecto actitudinal pedagógico que se debe adecuar por cada uno de los actores activos parte de este proceso. Agradezco mucho su atención prestada y por último quiero dejar una reflexión. Generalizar siempre es equivocarse, por Hermann von der Linde. Muchísimas gracias.